Bueno, ahora sí, en vivo, avisan. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por acercarse a participar de esta presentación. Bueno, se está transmitiendo por YouTube para aquellos que no lleguen a sumarse al Zoom. De todas formas, si no nos avisan y tratamos de darle admisión a todos. El tema de las admisiones es simplemente para que sea más organizado, pero está abierto a quienes quieran participar. Así que bueno, para dar inicio me presento, mi nombre es Lucía Cámpora, soy legisladora del Frente de Todes y la idea de esta actividad tiene que ver con presentar, conversar e intercambiar en torno al proyecto que hemos presentado, que es el proyecto de ley integral contra la violencia institucional ejercida por fuerzas policiales, que hemos presentado en el ámbito de la legislatura porteña y que lleva la firma no solo de quien les habla, sino también de Victoria Montenegro, que avisó que estaba demorada, pero que también va a ser parte de esta presentación, de Lorena Pocoic, del diputado Claudio Morresi, a quien veo por ahí también y le agradezco que se haya acercado a esta presentación, de María Bieli, que no la veo, pero sé que se iba a sumar, así que Maru, si estás por ahí, si te sumas en un rato, también gracias por acercarte, Ofelia Fernández y Laura Velasco, que son quienes han acompañado con su firma este proyecto, que además se inspira y se basa en un proyecto que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la Nación y que es de autoría de la diputada nacional, compañera Paula Penaca, quien también está acá y le agradezco su presencia y su participación. Simplemente yo voy a hacer una muy breve presentación, resumen del proyecto, para después pasarle la palabra a Vicky, a Paula y también a Miriam Medina de Madres en Lucha, quien le quiero agradecer a ella y a través de ella a las compañeras de ese espacio que tanto hace para visibilizar y para empujar demandas y propuestas como aquellas a las que intentamos darle algún tipo de respuesta con este tipo de proyectos. La idea es que después de eso pueda circular la palabra, esto fundamentalmente para que podamos intercambiar, así que intentaremos que lleguen a participar todos aquellos y aquellas quienes quieran hacerlo. Para eso, cuando esté terminando de hablar Miriam, pueden empezar por el chat quizás si quieren a pedir la palabra e intentaremos, obviamente siendo muy breves, así esto circula, que podamos intercambiar un poco. Dicho eso, bueno, comentar un poco en qué consiste el proyecto que estamos presentando. Es un proyecto que, como decía, retoma el que se está discutiendo en el ámbito del Congreso Nacional, pero se adapta a la ciudad de Buenos Aires, que como saben tiene en el ámbito del gobierno local una policía, que es la policía de la ciudad, heredera un poco de lo que era en aquel momento también la policía metropolitana, y que quienes habitamos esta ciudad sabemos que protagonizó lamentablemente muchísimos hechos de violencia institucional y por eso creemos que es tan importante darnos el espacio para discutir un proyecto como este. Sin ir más lejos, en el informe, uno de los informes más recientes que tenemos de información sobre este tema, que es el del Ministerio Público de la Defensa, da cuenta de que en el año 2019, de la totalidad de las denuncias por violencia institucional, o mejor dicho, de los casos de violencia institucional que pudieron analizar, casi el 80% tuvo como protagonistas agentes de la policía de la ciudad. Entonces acá hay una muestra clara de que esta es una fuerza, porque todas las fuerzas de todas formas también están atravesadas por estos hechos, pero que esta es una fuerza que especialmente merece una atención y un trabajo especial para intentar construir fuerzas de seguridad más democráticas y en definitiva que nos cuiden. El proyecto que estamos tratando consta de diversos capítulos y fundamentalmente, además de definir la violencia, el concepto de violencia institucional, propone por un lado la creación de un registro de casos de violencia institucional en la ciudad, propone también la creación fundamentalmente de centros de denuncia que sean ajenos a las fuerzas de seguridad, que sean atendidos por personal civil, obviamente gratuitos, que en el ámbito de la ciudad
se puedan encontrar por lo menos en todas las comunas. Planteamos que exista uno de estos centros en cada una de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, de las 15 comunas en las que está dividida la ciudad, y que desde estos centros también se pueda hacer un seguimiento de las causas, de las denuncias, mejor dicho. Uno de los problemas más graves que tenemos con este tema es que no pueden ser las propias fuerzas de seguridad las que tengan que recibir las denuncias contra los propios agentes, y por eso es tan importante pensar en centros de recepción de denuncia atendidos por personal civil ajeno a las fuerzas. El proyecto también plantea que el gobierno de la ciudad, que el Estado garantice la asistencia a las víctimas, y entendiendo por víctimas también a los familiares, ¿no?, de aquellas personas que hayan sufrido violencia institucional. Es fundamental poder garantizar, y esto está previsto en el proyecto, acompañamiento en términos psicológicos, asesoramiento legal, y esto requiere una presencia del Estado y un compromiso muy importante que entendemos hay que exigir. El proyecto prevé también la formación y capacitación, y la palabra es reentrenamiento, así como está planteado, de los agentes de las fuerzas de seguridad de la policía de la ciudad en materia de derechos humanos, y plantea también algunos principios básicos para el uso de armas de fuego, como la proporcionalidad, la racionalidad, y por último también establece criterios básicos para intervenir en movilizaciones, concentraciones y manifestaciones políticas, públicas, mejor dicho. Simplemente la idea de resumir de qué iba el proyecto, que igual intentamos hacerles llegar a todos los que están acá, y que por supuesto está a disposición por si alguno o alguna no pudo verlo, era poder intercambiar y también recibir y escuchar los aportes, las críticas, las sugerencias para seguir perfeccionando ese proyecto, pero sí quería plantear o enmarcar este proyecto concreto en esa lucha y en esa deuda que para todos nosotros y nosotras es la violencia institucional, esa deuda de la democracia que lamentablemente reproduce muchísima de esa violencia que identificamos y repudiamos respecto ejercida en la última dictadura cívico-militar, y creo que acá es muy importante hablar de esos consensos que nuestra sociedad supo construir, como el rechazo al ejercicio de esa violencia tremenda desde el Estado ejercida durante esa dictadura cívico-militar, y por eso nosotros y nosotras entendemos este tema desde esa óptica, desde una deuda que tiene la democracia, y que además desde las militancias, y acá quiero poner especial énfasis, y por eso la composición de quienes estamos acá y las invitaciones que intentamos hacer para este encuentro, una violencia institucional que tiene por objetivos y por principales víctimas a aquellos integrantes de colectivos oprimidos por colectivos, por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sobre todo pibes y pibas de los barrios más humildes, pibes jóvenes. También en ese informe del Ministerio Público de la Defensa que comentábamos, hablaba de que en un estudio sobre las detenciones violentas que hubo en la ciudad en el año 2019, casi el 60-64% de quienes habían denunciado detenciones violentas eran jóvenes, varones de entre 16 y 17 años. Por eso decimos que la violencia institucional se ensaña especialmente con los pibes más jóvenes y con los pibes más humildes. Sabemos también que esa violencia institucional se ensaña con las mujeres y se ensaña con las diversidades y con las disidencias. Por eso intentamos también que el proyecto les llegara y que pudieran participar de este encuentro compañeros y compañeras y compañeres de los colectivos LGBT, Q+, el caso de Marian Gómez a todos nos resuena en la cabeza muy fuerte cada vez que pensamos en violencia institucional, y por eso que la persecución a colectivos, a personas integrantes de colectivos migrantes, a identidades racializadas, creo que todo esto habla también de esas desigualdades profundas que se da en nuestra sociedad y que la violencia institucional expresan de una manera muy, muy extrema. Así que para nosotros es una deuda, y sobre todo para quienes militamos además en organizaciones políticas, en el campo nacional y popular, es una deuda que nos duele. Cada caso de gatillo fácil, cada pibe o piba que atraviesa una situación de violencia institucional, a nosotros nos duele porque sabemos que es una deuda y sabemos que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para que esto
deje de pasar y, como decimos, para que la violencia institucional no se dé nunca más en nuestro país. Así que en ese sentido, agradecerles a todos quienes se pudieron acercar, agradecerle a Paula que supo llevar este planteo al Congreso. Para nosotros es muy importante que ella lo haya empujado, de verdad, porque como militantes, de nuevo, cada hecho de estos nos duele y nos encontraba gritando, desesperados, violencia institucional nunca más, y pensando cuáles eran las salidas, y sobre todo ahora que tenemos a nivel nacional un gobierno nacional y popular de nuevo, queremos estar en condiciones de asumir el desafío de ponerle un freno a esto. Y en la Ciudad de Buenos Aires, que nos toca ser oposición, también queremos, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, con un gobierno que sabemos que reproduce las desigualdades de las que hablábamos antes, queremos poder construir este tipo de propuestas y visibilizar esta situación. Así que no quiero hacerla más larga, solo quiero, antes de pasarle la palabra a Vicky, agradecerle la presencia a algunos compañeros y compañeras que pudieron hacerse un rato para estar, a Magdalena Tieso, titular del Programa de Derechos Electorales de Extranjeros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a Tomás Lerner, que no sé si está por acá, pero para mí era muy importante que se acercara, y sé que se iba a intentar hacer un ratito para pasar, secretario de la JP de la ciudad, esa JP que queremos y que sabemos que empuja estas banderas, a compañeros de la Cátedra contra la Violencia Institucional de la UBA, lo veo a Cristian por ahí, gracias Cris por acercarse, a compañeros de Nace un Derecho, a compañeros de colectivos migrantes, a la Asamblea de Colombianes en Buenos Aires, a Generación Evo, a Identidad Marrón, también, y a colectivos que reivindican y reclaman por los derechos de las personas racializadas, por eso también la invitación a Identidad Marrón y otros colectivos, a mis compañeros de la Cámpora, al Frente que les veo por ahí, a la Juventud del Frente Villas y a la Mesa de Migrantes, al Hormiguero, a la Nelly Omar, que la vi a Pau por ahí también, a la Asociación contra la Violencia Institucional, y si me olvidé de alguien les pido mil disculpas, simplemente fue un repaso de quienes habían llegado a confirmarnos que iban a estar, pero la verdad es que el agradecimiento es para todos. Así que sin más, le paso la palabra a Vicky Montenegro, y bueno, de nuevo les agradezco por estar hoy acá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Lu. Bueno, impecable la presentación de Lucía. Yo también, bueno, la acompañé en este proyecto, junto con Pablo y todos nuestros compañeros y compañeras que venimos desde hace tiempo batallando contra la violencia institucional y, bueno, puntualmente en esta responsabilidad nuestra en la Ciudad de Buenos Aires. Yo la escuchaba a Lu y pensaba la importancia de este proyecto, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? Porque si uno va identificando la forma en la que, si bien, por supuesto, la violencia institucional es consecuencia del peor momento de nuestra historia, donde estaba legalizada la violencia institucional a partir de la dictadura cívico-militar, después esa práctica quedó por muchos años y también quedó instalado en la sociedad algo que es quizás lo más complejo de erradicar, y es el hecho de que algo habrá hecho la víctima de violencia institucional para merecer ese castigo por parte del Estado. El tema de la Ciudad de Buenos Aires es particularmente complejo cuando nos ponemos a pensar cómo se fue ejecutando la violencia institucional en nuestra ciudad. Digo, hay algunos símbolos que quizás nosotros en lo que es la gestión, lo que fue la gestión de Macri y de Larreta, a veces todavía, porque seguramente cuando ganemos la ciudad vamos a poder recién hacer el balance de los años de este gobierno, pero hay un símbolo que quizás sintetiza lo tremendo de la violencia que nosotros sufrimos en la ciudad, con un límite que ni siquiera la dictadura pasó. No todos tenemos quizás la imagen de lo que fue la represión en el Borda, la represión dentro de un hospital con esa nueva fuerza que creaba el gobierno de Macri, esa policía que necesitaba en su momento la policía metropolitana, reprimiendo a los propios trabajadores del hospital con un objetivo que sigue vigente, y es quedarse con las tierras del Hospital Borda, el Moyano, el Tovar, ese famoso 3x1 que todavía siguen peleando. Pero esa imagen de esa violencia institucional ejercida por el propio Estado, esa nueva policía que, digamos que si uno se pone a pensar en las leyes, era una policía que se pensaba distinto, tenía cierta formación, con perspectiva. Lamentablemente la gestión de Macri hizo lo que hizo con la metropolitana, bueno, el espionaje ilegal, y la idea de quiénes deben estar en el espacio público, cómo debe ser el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después la nueva policía de la ciudad, traspaso de los federales, y lamentablemente la misma lógica de represión.
porque lo planteaba Lu muy bien recién, digamos, esta formación de la fuerza, si uno va a la ley de la policía de la ciudad, está incorporado. El problema es la decisión política de quienes conducen la ciudad de Buenos Aires y lo que pasa en lo cotidiano cada día, ¿no? Lo hablábamos con Georgina, la represión permanente, la persecución, las actas contravencionales que les realizan a las trabajadoras sexuales, la violencia permanente, la represión que vemos cada día y las que no vemos. Entonces, la importancia de trabajar, de militar estos proyectos, tiene que ver con esto también, ¿no? Con generar un marco, al menos la ley, para que tengamos más herramientas para pelear contra la violencia institucional, y es necesaria la formación de las fuerzas con una perspectiva real de derechos humanos, y es necesario ponerle un límite y terminar con estas prácticas que siempre apuntan a los mismos sectores. Digo, no hay casos de violencia institucional con personas que no pertenecen al sector popular o al colectivo migrante. Bueno, ya lo sabemos, y creo que eso es fundamental, el proyecto que presenta Lu y este trabajo que hacemos justamente para que podamos identificar la violencia institucional y las particularidades que tienen estas violencias en nuestra ciudad a partir de la definición política de una gestión que no cree en los derechos de las personas, o al menos no cree que todos tengamos los mismos derechos. Y contra eso hay que trabajar, hay que organizarse, hay que enfrentar estas prácticas, hay que denunciarlas, hay que generar los mecanismos para estar unidos, para ponerle un freno y para cambiarlo, porque nosotros tenemos que conseguir esas leyes, porque claramente algún día esta realidad en nuestra ciudad va a cambiar, nosotros vamos a hacer que esta realidad cambie y vamos a poder construir esa sociedad que pueda entender la seguridad de una forma distinta a la que hoy lamentablemente por prácticas de violencia institucional padecemos muchas veces, sobre todo en los sectores populares, sobre todo en nuestros barrios, sobre todo con nuestros jóvenes. Así que celebro, Lu, la iniciativa, bueno, de Paula a nivel nacional, de Lu en la ciudad de Buenos Aires, y acá estamos para pelear por el proyecto y para acompañarlo siempre. Gracias, Lu. Muchas gracias, Vicky. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Paula Penaca, compañera diputada nacional. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Arrancar hola a Miriam, que hemos tenido todos estos meses muchos encuentros, nos hemos ido cruzando en la construcción colectiva de llevar adelante esta lucha histórica, ahora también desde una herramienta o desde varias herramientas legales, así que la verdad que es una alegría seguir cruzándonos todas y todes en esta tarea, ¿no? Y en esa línea felicitar para empezar a mis compañeras del bloque de legisladores y legisladoras del Frente de Todes, que obviamente están simplemente afianzando un compromiso de militancia, como decían recién las dos, en la elaboración de este proyecto, porque, bueno, efectivamente es una marca de nuestro proyecto político y de quienes lo integramos, esta pelea contra la impunidad y esta lucha para lograr la memoria, la verdad y la justicia, y esta bandera de los derechos humanos que la hemos sostenido siempre bien alta y que obviamente va teniendo algunas deudas que tenemos que ir abordando como proyecto político, pero también como sociedad, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos y nosotras tenemos que impulsar este tipo de leyes porque eso implica generar determinadas discusiones y determinados debates, ¿no? Y que tenemos una responsabilidad política profunda cuando estamos en lugares de representación institucional, marcar la agenda pública con estos temas, ¿no? Y la tenemos porque la verdad es que hay compañeros y compañeras, los familiares de las víctimas que sobrevivieron, que lo hicieron siempre y lo hacen y lo van a seguir haciendo desde un lugar de muchísimas menos herramientas, de muchísimo más condicionamiento, de muchísima más dificultad, peleando sin nada contra todo, ¿no? Contra el sistema policial, también contra el sistema judicial, también contra la cultura hegemónica que instalan los medios de comunicación, que hablan bien, está vinculado con la lógica del individualismo, esto también está vinculado con asociar la pobreza con la delincuencia, esto también está vinculado con asociar todo lo que es distinto con lo peligroso, ¿no?
Y esa lógica es una lógica que existe y que no existe de casualidad, que no nació de un repollo, sino que nació de la decisión y la necesidad de imponer un proyecto político y económico. Y en nuestro país eso fue la dictadura militar, ¿no? La necesidad de construir enemigos y enemigas a todos aquellos que planteaban que había que construir justicia social, ¿no? Y que estaba mal que los pobres fueran pobres, de toda pobreza, y que estaba mal que hubiera algunos pocos vivos que a costa de los demás. ¿Están de arriba no está? No, falta todavía. Entonces, Generación Evo está pleno con su remera, ahí va. Bueno, entonces digo esto porque me parece que está bien que le demos ese marco y que lo aprovechemos como una oportunidad para eso, ¿no? Luego pensar también que, obviamente y centralmente, erradicar la violencia institucional, que es algo que está presente en todos los gobiernos, lamentablemente, por eso decimos que es una deuda de la democracia, como bien decía Lu, pero erradicarlo tiene un eje central en la decisión política, pero también tiene una pata en esto otro que yo decía, ¿no? En la posibilidad de que la sociedad acompañe. Y la verdad es que ahí hay que pensar también que esa política pública que se pueda llevar adelante y que la ley intenta construir las bases de esa política pública, nosotros entendemos que tiene que tener dos cosas bien claras. Una, y lo decimos cada vez que discutimos la ley, es que esta ley no es en contra de nadie, ¿no? Acá no tiene que figurar o reproducirse la lógica del amigo-enemigo, ¿no? Eso no tiene que suceder. Entonces, esta ley, por supuesto que viene a erradicar y prevenir la violencia institucional, que viene a proteger a las víctimas, que viene a mejorar el sistema que tiene el Estado para llegar a esas víctimas, para llegar con política de reparación a esas víctimas, para trasladar la decisión política de que primen los derechos humanos y que no se cometan delitos dentro de una institución de la democracia, pero también viene a mejorar esas instituciones de la democracia. Y viene a poner en discusión qué son para nosotros las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son necesarias, son parte constitutiva de la democracia. Y son quienes tienen delegado por el Estado esa posibilidad de ejercer la fuerza y la coerción. Y eso es así. El tema es cómo se utiliza esa fuerza, cómo se utiliza esa violencia. Hay algo de la utilización de la violencia que no es posible de disociar de la tarea que llevan adelante las fuerzas de seguridad. Pero muchas veces la violencia se ejerce sobre esas mismas fuerzas de seguridad, en sus condiciones laborales, en la lógica en la que son formados, en las prácticas también abusivas que se desarrollan dentro de las fuerzas. Entonces yo decía, la política pública tiene que contemplar ese eje. Nosotros acá tenemos que poner en discusión que los integrantes de la fuerza de seguridad son trabajadores y que como trabajadores tienen que tener derechos y obligaciones. Y obviamente si algún trabajador comete un delito, y sobre todo si lo hace en nombre del Estado y con el arma que el Estado le da para llevar adelante una función importantísima como la que llevan adelante las fuerzas de seguridad, tiene que ser sancionado con toda firmeza. Pero además el Estado tiene que tener un montón de políticas para que eso no suceda. La formación es una. La discusión del Estado policial es otra. Seguro lo va a decir Miriam, porque las compañeras de Madres en Lucha han estudiado muchísimo, han hecho un recorrido maravilloso y tienen claro que esta discusión no es solamente la discusión de cuánto pega un policía, sino de cómo se percibe un integrante de la fuerza de seguridad, ¿no? Muchísimos de los casos de femicidios llevados adelante por integrantes de la fuerza de seguridad se llevan adelante con el arma reglamentaria que el policía fuera de servicio se lleva a su casa y luego muchas veces ejecuta con esa arma a su compañera o a su pareja. Entonces, digo, esa discusión también es una discusión, ¿no? Y tiene que estar presente. La otra discusión, por supuesto, es, bueno, cuál es, de vuelta, ¿no? La decisión política o qué fuerzas quiere un proyecto político que sean las que lleven adelante esa tarea. Y ahí viene la formación y todos los otros aspectos que involucra este proyecto. Pero sumo una más y lo dejo como algunas puntas para el debate, para tampoco extenderme mucho, que es que de alguna manera esta discusión atraviesa la discusión también de qué seguridad queremos, ¿no? La discusión famosa de la seguridad democrática. Y ahí, Vicky, yo creo que
incorporaba una clave para pensar esto también, ¿no? Que es el espacio público. ¿Y por qué el espacio público? Porque en el espacio público nos movemos todos y todas, ¿no? Los que cotidianamente salimos a trabajar, mucho más los compañeros y las compañeras de la economía popular, las compañeras trabajadoras sexuales, los que y las que todos los días expresamos nuestras decisiones de identidad sexual y orientación sexual, y por supuesto que en eso quienes cargan el estigma son los compañeros, compañeras, compañeres del colectivo LGTBIQ+. También los pobres y las pobres, los jóvenes y las jóvenes pobres, ¿no? Que además muchas veces tienen menos opciones de recreación que no estén, que no les generen una exposición mayor en la calle. Pero en definitiva el espacio público es el lugar donde nos movemos todos, todas, todes, y también voy a decir esto, para polemizar un poco, quienes delinquen y quienes no. Entonces también hay que separar esta idea de que la violencia institucional solo se ejerce sobre aquellos que llevan adelante un delito y poner eje en que cuando se ejerce sobre quienes sí llevan adelante un delito, también está mal. Y eso es una discusión de qué seguridad queremos también, ¿no? Queremos una seguridad que sea democrática, queremos una seguridad que para que sea democrática tiene que incorporar la participación y el control ciudadano, que eso implica la ocupación del espacio público, el control y la regulación de que las fuerzas no cometan delitos y cumplan con la normativa tiene que ver con la presencia en el espacio público. Y también queremos poder construir una seguridad donde los derechos humanos también sean de los delincuentes, ¿no? Y ahí aparece un debate en nuestra sociedad que es profundo y que es complejo de dar, ¿no? Porque está, por supuesto, muy estigmatizado y muy manoseado por los medios masivos de comunicación. Pero bueno, yo creo que sin dudas hay que avanzar en este debate para tener las normas que necesitamos, para tener un mayor control ciudadano sobre las fuerzas, para tener mayor conciencia social sobre qué seguridad democrática queremos, para que los estados tengan más herramientas para dar un mensaje desde la política pública de qué fuerzas de seguridad queremos constituir, y pensarlo siempre desde la perspectiva de que la seguridad es un derecho, ¿no? Es un derecho de todas, de todos, de todes, y que la violencia institucional es un delito, ¿no? Es un delito y además es de los delitos que se llevan adelante desde el Estado. Y esos son los delitos a los que sin duda les queremos decir nunca más como sociedad, que lo hemos hecho en muchísimas ocasiones de nuestra historia y que tenemos el compromiso político de seguir haciéndolo. Así que dejo algunos de estos puntos para el debate y agradezco muchísimo la invitación y felicito de nuevo, no solo a las autoras del proyecto, sino a los compañeros y compañeras que no tengo dudas van a acompañar la pelea dificilísima en la Ciudad de Buenos Aires y en la legislatura para que se pueda sancionar. Muchas gracias, Pau, por acercarte y por tus palabras. Ahí dejaba un saludo Claudio Morresi, también diputado del bloque, que, bueno, de nuevo le agradecemos la presencia. Bueno, y ahora le pasamos la palabra a Miriam Medina, ella integra Madres en Lucha, veo que también está Dolly, así que agradecerles a ambas por estar y por la lucha del colectivo al cual representan, así que Miriam. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por permitirnos poner la voz de nuestros hijos y poner la voz de las madres en lucha contra la impunidad en este proyecto de ley contra la violencia institucional para la Ciudad de Buenos Aires. Es difícil para nosotras desde este lugar, que hemos perdido lo mejor que teníamos en nuestra vida, que son nuestros hijos. Y cuando digo nuestros hijos, no hablo solamente de Sebastián, de mi hijo, sino hablo de los hijos y las hijas de otras madres que perdieron la vida a mano de la Fuerza de Seguridad del Estado.
Digo, hoy tenemos esa posibilidad de plantear lo que pensamos, lo que soñamos para nuestra patria, ¿no? Porque aprendimos en este transitar del dolor y transformar ese dolor en lucha. Pensamos, razonamos, cuestionamos y podemos opinar realmente qué queremos para nuestra patria. Y cuando hablamos qué queremos para nuestra patria, queremos la posibilidad de que nuestros hijos sean educados, puedan acceder a la cultura, puedan tener trabajo, puedan vivir dignamente, ¿no? Todo eso soñamos, creo que cada una y cada uno de nosotros para nuestro pueblo. A partir del asesinato de nuestros hijos a mano de la Fuerza de Seguridad del Estado, salimos a luchar. Salimos a reclamar, primero, a encontrarlos, buscarlos, conseguir que sean condenados los asesinos, obtener un poco de justicia, porque también no nos tenemos que olvidar que una deuda pendiente dentro de las que se deben a la sociedad y a nosotros y al pueblo, es el tema de la justicia. Una fuerza de seguridad que sea democrática, pero una justicia también que sea democrática, ¿no? Esos son, creo que, los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en esto también, en este proyecto. Salir a luchar y reclamar y obtener justicia y seguir juntándonos con otras madres y acompañar desde un reclamo a la justicia, desde una pancarta, desde una marcha, desde un homenaje, de orientar en los recursos que tiene el Estado para poder orientar a esa familia, dónde acudir, dónde relacionarse, dónde le pueden dar una mano. Todo eso lo aprendimos a partir del dolor. No nos quedamos solo con el dolor. Ese dolor lo transformamos en lucha. Por eso cuando nos dicen, bueno, ustedes son madres somos madres en lucha, que transformamos ese dolor tan terrible, que no se puede explicar ni siquiera con palabras, lo que significa que te asesinen un hijo, lo transformamos en solidaridad, en acompañamiento, en transformación de la realidad de cada una de nosotras, que lo seguimos haciendo en este acompañamiento a otros familiares de víctimas, a otras madres, a otros hermanos, otros familiares, pero también que tenemos nuestra propia militancia en el territorio para brindarle en los lugares donde vivimos y trabajamos un poco de solidaridad a la gente, a los jóvenes, a los niños con los cuales convivimos y tenemos a diario. Todo eso fuimos construyendo en esta lucha. Hoy celebramos la posibilidad de que en la ciudad podamos llegar a tener un proyecto de ley, una ley que contemple al familiar de la víctima, digo, una atención psicológica, psiquiátrica y social a cada una de las familias que la fuerza de seguridad le arrebata la vida de un hijo, de una hija, de un familiar. Porque cuando te matan un hijo quedas destrozado. Y para poder sobrevivir a ese dolor tenés que ser atendido. Algunas pudimos acceder a esa posibilidad, otras no, otras se mueren de tristeza. Se mueren de tristeza porque no acceden a la justicia, porque se les murió, le mataron a sus hijos, y porque no tienen una atención donde poder poner en palabras el dolor que llevan encima. Entonces, si existe un lugar de atención a esos familiares, acompañaría en esta lucha. Que haya un lugar de recepcionar denuncias, que no sean los lugares como las comisarías, digo, que sea un lugar atendido por civiles y no en las fuerzas, donde esa denuncia pueda llegar en términos a la justicia y con un asesoramiento de un abogado, permitiría hacer ese camino más leve, cosa que no tuvimos nosotras en otro momento. Digo, esos son lugares importantes que tiene la ley. Eso es necesario para la familia. Digo, un registro de víctimas, pero también un registro de policías que actúan mal, que son de la que son policías y de fuerza de seguridad, que no hacen su trabajo, que cometen delito, porque el que comete un delito es un delincuente. Y si lleva uniforme es doblemente. ¿Por qué? Porque representa una fuerza de seguridad del Estado. El Estado designa a esa persona que no tiene que cuidar y termina cometiendo
una golpiza, un secuestro, una desaparición, digo, una tortura y llegar hasta el asesinato, ¿no? Todo esto nos duele, nos ha dolido y lo aprendimos a canalizar en la lucha. Por eso celebramos esta posibilidad de ser escuchadas, de que esté en agenda, y que podamos combatir a la violencia institucional, a estos delitos que cometen las fuerzas de seguridad. Y yo creo que no es solamente a los jóvenes con quienes se ensañan estas fuerzas de seguridad. Son los jóvenes de las barriadas más pobres. Son los jóvenes y las jovencitas de los lugares más pobres de nuestra ciudad. Pero también hay un colectivo que es discriminado, golpeado, torturado, que pone el cuerpo y el alma cuando está en la calle. Y es el colectivo trans y travesti. Son las compañeras que trabajamos juntas, que nos fuimos conociendo en esta lucha también contra la violencia institucional, y donde ellas nos enseñan como nosotros enseñamos a luchar. Digo, hay que poner en claro también, los jóvenes son muy importantes, son los que están en las barriadas, lo vemos en la calle, cuando son golpeados. Hay un colectivo que es el que trabaja en la calle. Los senegaleses, cuando tiran su mante, quieren trabajar, donde viene la policía de la ciudad y los golpea, y ahí no solamente hay una golpiza, una detención, allí ejercen el racismo. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta, porque son negros, porque son de otro país, porque son migrantes, porque son pobres. Todo eso lo tenemos que cambiar. Y las fuerzas de seguridad tienen que saber que tienen que ser educados no solamente en derechos humanos, los derechos universales que tiene el hombre, los jóvenes, los niños y las mujeres, sino el colectivo de las compañeras trans, travestis, tienen que ser educados con perspectiva de género. Digo, y ahí tenemos que estar nosotras, porque nosotras tenemos que testimoniar donde son capacitadas las fuerzas de seguridad y que sepan lo que fueron nuestros hijos y no lo dejaron hacer por un mal accionar de la policía. Y tenemos que ser vedoras de esto. Tenemos que ser vedoras de lo que se hace, lo que hace la policía. Y tenemos que estar en esos centros de recepción de denuncias. Y en esos centros donde estén los registros de la violencia que ocasionan y las violencias institucionales que ejerce la fuerza de seguridad. Tenemos que estar nosotros ahí, porque nosotros tenemos que fiscalizar eso que se hace. ¿Qué se hace? ¿Dónde está la denuncia? Si fueron sancionados, si pertenecen a la fuerza, si esa fuerza que asesinó a un pibe participó de otro asesinato, digo, ¿no? ¿Qué vinculación tienen con los genocidas? Digo, cuando la policía se ensaña porque viene de toda una educación que viene de la época de la dictadura. Eso lo tengo bien claro, y en lo personal, por lo de mi pibe se constató que mi pibe estuvo a manos de un genocidio, que fue condenado a perpetua en los juicios de lesa humanidad. Pero digo, esto lo tenemos que saber quién es, saber ese registro, saber qué policía intervino en ese procedimiento, en ese secuestro, en esa desaparición, en esa tortura, en ese asesinato. Todo eso lo tenemos que saber. Tiene que estar registrado, pero tiene que estar fiscalizado por nosotras. Por nosotras y nosotros. Voy a ser amplia. Digo, aprendemos a través del dolor, pero no dejamos de luchar, ¿eh? No dejamos de luchar nunca. Así aprendimos de Prepo. Y esto lo dice mi compañera del alma y de la vida y de la lucha, Dolores. Nos pusieron en este lugar. Atrevan a sacarnos de este lugar donde estamos, porque tenemos bien en claro qué es lo que queremos para nuestro pueblo. Aprendimos a leer la política, a leer los diarios, a tomar posturas políticas. Decidimos dónde estar y con quién estar. Y creo que lo que nunca vamos a hacer es apartarnos de estar del lado del pueblo, de los derechos que tiene el pueblo. Esto aprendimos. Aprendimos con mucho dolor, con muchísimo dolor.
pero ese dolor se transforma en lucha. Hay cosas que se tienen que hacer. Esto está en agenda y se tiene que hacer, le guste a quien no le guste. Esta ley tiene que ser reparadora, integradora, tiene que estar perfeccionada la fuerza de seguridad. No puede ser que más de 200 casos de femicidio lo hayan ocasionado la fuerza de seguridad con el arma reglamentaria. Han matado a jovencitas, parejas, esposas, compañeras de policías con el arma que usan para trabajar los policías. Digo, el policía termina de trabajar, el arma tiene que quedar en la comisaría en su lugar de trabajo. No puede tener 24 horas el arma encima para hacer desastres. Digo, tiene que estar equipado, tiene que tener un análisis, digo, un estudio psicológico y psiquiátrico para ver si están en condiciones de manejar un arma, un palo, y cómo proceder en manifestaciones que hace el pueblo en la calle. Digo, van a salir con armas letales a matar a todo el mundo. Digo, van a usar picanas. ¿Cómo es la cosa? Estas cosas tenemos que verlas seriamente. Digo, ¿a nuestros hijos nos mataron la Fuerza de Seguridad del Estado? No queremos una policía que sea represora, que sea asesina, que sea criminal, que sea desaparecedora, que sea torturadora. Eso nunca más, pero nunca más en serio. Porque mucha sangre joven y nuestra de este lado del pueblo hemos perdido por el mal accionar de las fuerzas de seguridad del Estado. Es tiempo de que estas cosas cambien, pero no como lo querían los otros que dejaron un desastre en la fuerza de seguridad. Queremos una fuerza de seguridad democrática, no que se ensañen con la gente más pobre, no que se ensañen con nuestras compañeras del colectivo trans y travesti. Digo, esto, que discriminen a los compañeros y compañeras que trabajan en la calle. Que se ensañen con nuestros pibes por su manera de vestir, por su manera de escuchar música, de su gorrita, de su color de piel. Digo, eso se tiene que terminar de una vez y para siempre. Me parece que esta ley, este proyecto de ley, va a contemplar el trabajo que tiene que hacer la fuerza de seguridad, va a contemplar el acompañamiento a las familias. Digo, tiene que ser reparadora. Y sobre todo hay que saber qué justicia queremos. La justicia que se atornilla, la justicia que no trabaja, la justicia que decide, digo, sin ver un expediente, donde se acumulan expedientes y son vidas de nuestros jóvenes y jovencitas asesinadas. Digo, que no dan respuesta, ni siquiera sabemos cuánto gana un juez y determina la vida, no la vida, la muerte en la salud de nuestros niños en las escuelas. Digo, ¿esa justicia queremos? Yo no la quiero. Yo no la quiero. Digo, contra estas cosas vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando y estamos de pie para seguir acompañando los proyectos de leyes. Este proyecto de ley en la ciudad, el proyecto de ley a nivel nacional, y que cada provincia, si se tiene que adherir, lo haga, o si quiere presentar su propio proyecto, acompañaremos. La voz nuestra está, nuestro cuerpo está, nuestra decisión está, y creemos que es muy, pero muy importante para todas y todos. Realmente les agradezco y me parece que es importante abrir el debate y dar la palabra para los que quieran hacerlo. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a vos, Miriam. Es tiempo de que estas cosas cambien, como dijiste, y con esa fuerza, y así lo tomamos, y bueno, que con toda la razón y la fuerza de eso, tal cual lo dijiste vos. Ya se están anotando en el chat algunas para participar. La única excepción que voy a hacer, espero que me sepan disculpar, es un compañero que ya sabemos que se tiene que ir en breve y sabía, y bueno, queremos que pueda llegar a hacer un saludo, que es Tomás Lerner, secretario de la JP de la ciudad. Bueno, gracias, Lu. Gracias por el espacio. Para mí escuchar a las madres siempre es
nada, un momento para nutrirse un montón de fuerza para seguir dando la pelea. Dar esta discusión en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, con quienes nos gobiernan y también la cultura política que alimenta el poder concentrado, realmente tiene que ver con una decisión política de mucho coraje, de mucha valentía. Sabemos que hoy la derecha no te invita a ser indiferente, sino a través de los medios de comunicación nos invitan a ser cada vez más violentos, y hoy peleamos contra eso, una sociedad que está muy polarizada, lo sabemos, y que lamentablemente está cada vez más alimentada por el odio, la violencia social, la fragmentación. Las imágenes del otro día en Lugano creo que también muestra de eso, de la estigmatización que quieren generar, de la discriminación sobre los vecinos y vecinas de los barrios populares. Y nada, la verdad que nuestra fuerza política esté impulsando esto a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires es para llenarnos de orgullo, y sobre todas las cosas para salir a militarlo con toda la fuerza que tenemos. Así que solamente agradecerles, felicitarlas por esta iniciativa, y cuenten con la Juventud Peronista para militar esto como podamos. Sabemos que esto es, estamos en las peores condiciones para nosotros que nos gusta la calle, pero nos la vamos a ingeniar para instalar esto en la agenda política y parar la batalla por más larga que sea. Así que felicitaciones y gracias y mucha fuerza. Muchas gracias, Tommy. Y ahora empezando con la lista, la misma que está en el chat, que ven todos, Maggie Tieso, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, algo muy breve. En principio, saludar y felicitar a las compañeras por este proyecto sumamente necesario. La verdad es que emociona escucharla a Miriam, y creo que hay que tener demasiada grandeza para poder transformar tanto dolor en lucha. Decir que cuentan con nosotros y con nosotras para poner este tema en la agenda política. Como decía Paula, este proyecto es el inicio, pero lo que realmente necesitamos es un cambio cultural, así que cuentan con nosotros, y espero que esto sea el inicio para que de una vez y para siempre tengamos fuerzas de seguridad democráticas y que se basen en la defensa irrestricta de los derechos humanos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Maggie. Está Cristian Perkovic, de la Cátedra contra la Violencia Institucional. Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Primero que nada, me alegra ver a tantas personas conocidas, todos juntos en un objetivo que es precisamente discutir sobre la violencia institucional. Yo les comento un poquitito, hablo desde la cátedra, que es la primera que fue impulsada en la UBA con el objetivo de poder visibilizar y en parte tratar de lograr llegar a aquellos sectores que recién Miriam comentaba sobre la inactividad judicial que hay en estos aspectos y cómo por lo general es totalmente invisibilizado por los mismos operadores judiciales. Tengo muchísimos ejemplos para sostener esto, pero bueno, el tiempo apremia. Primero que nada, también quiero felicitar por esta iniciativa, que sin duda creo que es necesaria, porque en definitiva lo que nos permiten estos proyectos de ley es visibilizar algo en sectores que por lo general no lo están. Pero también creo que hay determinadas cuestiones que podrían tratar de verse, como por ejemplo en lo que es uno de los sectores más ricos de la Argentina, se podrían tratar de lograr que los distintos agentes de la policía de la ciudad tengan cámaras corporales, lo que de cierta forma, o sea, utilizándolas en distintos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos se ha logrado reportar una enorme cantidad o sea, bajar la cantidad de denuncias por violencia institucional hasta en un 80%. Esto permitiría que los distintos agentes policiales, que por lo general conocen de la enorme impunidad que les genera las situaciones de que no pueda estar filmada esa acción y que de repente sea la palabra de un pibe, de una piba, de un barrio humilde, contra la de un funcionario público, hace que todo tipo de denuncia quede en la nada misma. Entonces,
en jurisdicciones como la de Capital Federal muy tranquilamente se podrían implementar estos mecanismos que, como mencioné, han traído muy buenos resultados en los lugares donde fueron implementados. Después, bueno, entiendo que veo acá que Matías Uso va a tener la palabra y que entiendo que va a poder hablar de lo que es la implementación de las armas por fuera de la función propia de la gente y todo lo que esto genera. Pero bueno, estas son algunas de las cuestiones que creo que podrían beneficiar también a este objetivo, pero desde ya, perdón, una cuestión más, también a su vez me parece que sería importante poder lograr que los sumarios policiales sean revisados por un órgano externo. Esto sin duda va a generar que no sean los propios policías quienes vayan a controlarse a sí mismos, porque esto en definitiva no ha traído muy buenos resultados hasta el día de hoy, y entiendo que es necesario precisamente poder generar un impacto en aquellos lugares de la impunidad que tanto han gozado las fuerzas policiales. Y por último, como mencionaba Tommy Lerner, lo que pasó en Lugano creo que es una enorme demostración de lo que sucede cuando vecinos piden el auxilio de la policía. La respuesta de la misma policía es golpearlos, mientras que cuando tienen que hacerle frente a quienes realmente afectan a todos los vecinos, se podían escuchar los tiros de ellos y la policía simplemente se quedó golpeando a los vecinos que pedían seguridad. Esto demuestra claramente cuáles son una de las tantas deficiencias de la policía, y que tienen marcado algo mucho más que el conocer o no conocer los derechos humanos de las personas, sino que tiene una visión sesgada, racista, y donde precisamente no se entiende al otro como una persona, sino que se la entiende como un ciudadano de segunda clase. Y esto en definitiva también entendemos de la cátedra que es quizás una de las cuestiones centrales de la violencia institucional. Veo que hay varios oradores, no quiero extenderme más, pero nuevamente me parece que esta es una enorme iniciativa y que el camino va por acá. Desde ya, muchas gracias a todos. Gracias, Cris. Acá me avisan que justo antes de que mandemos el mensajito se había anotado Flavia Macencio. Sí, te habías anotado, entiendo que sí, o por ahí te estás presentando. Perdón, Lucía, lo que pasa es que como entré unos minutos más tarde, no vi nada del chat, entonces entré como un saludo. Así que, bueno, les pido perdón por esa indiscreción. Nada, quería dejar un breve saludo, un breve mensaje. Yo soy la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, una organización nacional, federal, muy grande, pero que también que trabaja fuertemente en la ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. Y felicitarles y dejarles un saludo y un compromiso de nuestro espacio, de nuestras organizaciones, de seguir trabajando, de seguir articulando. Desde hace muchos años ya venimos con Ezequiel Rabines trabajando coordinadamente en distintas acciones. Anoche estuvimos hasta muy tarde en la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, así que desde esta época del año hasta noviembre creo que estamos todos los miércoles un montón de horas conviviendo, así que nada, somos un grupo de compañeros y de activistas fuertemente comprometidos con esta realidad y con esta, nada, que hoy no tengo nada que decir después de lo que expusieron vos, Lucía, Vicky, Paula, Miriam. La verdad es que es abrazarles en ser solidarias, compañeras, y entender que esto nos atraviesa a todos, especialmente acá en la ciudad de Buenos Aires. Felicitarles porque es re importante y es súper importante que podamos avanzar de alguna manera en tanto en la ciudad como con el proyecto de Paula en Nación. Es sumamente importante darle un freno, un coto, buscar un abordaje distinto en materia de violencia institucional. No tengo que decir nada, ustedes ya lo saben, es hablar acá entre activistas y militantes, y a veces es repetir, y no quiero tampoco hacer una catarsis, sino simplemente decir que acá estamos, que acompañamos, felicitarles por las iniciativas, por la fuerza
orgullosa por el coraje de siempre que nos llenan de orgullo todavía ver que compañeras con tanta fuerza siguen apostando a llevar estas banderas adelante, siempre las mujeres al pie. Así que también como compañera les saludo en ese sentido y me siento muy orgullosa de la representación que hoy ejercen ahí en la legislatura porteña. Y como compañera también de la diversidad, entender que también estamos para acompañar esta perspectiva en relación a nuestras diversidades también. Así que, nada, más que eso, un saludo para todos y sigo en contacto con los compañeros, con sus asesores, para estar al pie del cañón en lo que sea necesario, para militarlas fundamentalmente. Muchas gracias, Flavia. Ahora sigue Matías Buzo. Solo comento que se incorporó la diputada María Bieli, a quien saludamos al principio como firmante del proyecto, y le paso la palabra a Matías. Creo que lo venimos haciendo, pero está bueno cuando tomamos la palabra que nos presentemos, así sabemos cada compañera de dónde participa. Hola, mi nombre es Matías Buzo, yo soy de la Asociación contra la Violencia Institucional y más que nada abogado de causas de gatillo fácil. Acompañé a Angélica Urquiza en la causa de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. También recientemente logramos la condena por el caso de Lucas Cabello. Actualmente estamos esperando la resolución de la Cámara de Casación. Para las dos causas también quería comentarles que bueno, en el caso de la causa de Kiki, el 23 de diciembre de 2020 nos rechazaron el recurso extraordinario, así que estamos presentando prontamente la denuncia ante la Comisión Interamericana, en el cual vamos a plantear una de las cuestiones, vamos a plantear estos temas que se están abordando en el proyecto de ley, de las dificultades que tiene el Estado para afrontar estos temas, la falta de estadísticas, el tema del uso de armas fuera de servicio, y en el caso de Lucas Cabello también estamos esperando la resolución que la Cámara confirme la sentencia de 16 años que logramos digo el año pasado, porque el año pasado fue muy raro, no fue el 2019, también para comentarles, porque siempre hay que hacer mención en estos espacios para que, bueno, estas cosas que se tienen que acompañar tanto a Carolina como a Angélica, ahí. Y la verdad es que saludo la iniciativa, muy contento con el proyecto y recién estaba releyendo algunas cosas y que se avancen a cuestiones que para mí son estructurales, como por ejemplo lo que hablaban de el uso de armas fuera de servicio. Ahí veo la reforma de la ley 5688, es algo que vamos a plantear ante la comisión. Me parece que es una reforma de ayer, que se tiene que hacer porque es la que más vidas nos está llevando a cabo. Digo, hablamos de más de la mitad de casos de particulares, según el CELP, pero el programa de uso de la fuerza habla del 90% de las muertes se generan por eso, ni hablar de accidentes. Creo que sería una reforma muy profunda y saludo la iniciativa y saludo que se insista y estamos para dar esa batalla, porque es una batalla que salvaría muchas vidas. E inclusive los miembros de la Fuerza de Seguridad, digamos, porque tenemos datos que hasta el 75% de los efectivos que fallecen por estar fuera de servicio en esas condiciones. Por ende, digo, muy contento con que se incorpore esto en el proyecto. Como dije, estamos para las batallas que haya que dar. Me parece que nosotros estamos también cansados de llegar al litigio, porque quiere decir que una vida se nos fue, o que en el caso de Lucas, un daño irreversible. Hay que insistir con el tema de quitarle el arma fuera de servicio, insistir con la formación. Ayala, un pibe de la misma edad que Lucas, tenía 9 meses de formación, inclusive Bullrich lo quiso reducir en su momento. Necesitamos dar la discusión de cara a las fuerzas, y me parece que el proyecto apunta a eso. Y como digo, también también abogado y compañero de las compañías de AMAR, también hay que insistir en esos casos de violencia institucional de baja intensidad, como también tiene que ser una bandera de todos, la derogación del artículo 86. No podemos seguir, es el artículo que principalmente criminaliza a la población trans,
es una urgencia la que no se detenga a las personas trans por solamente circular en la calle. Digo, si tenemos las causas ahora, y en este contexto de aislamiento, la fuerza de seguridad han agudizado esa persecución. Por eso, más que nada, saludar el proyecto, estar a disposición y bueno, y saber, y que sepan que estamos para dar todas las batallas que nos vienen por delante. Ahora estamos entre compañeros, pero seguramente en las reuniones de comisión o cuando se pueda poner en debate, vamos a tener que batallar duro y parejo, y para eso estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias a todos, además porque estemos siendo breves con el tiempo, así llegamos a hablar, que hay varias anotadas. Clave lo que decís de además sancionar estas leyes y básicamente poner al Estado en sintonía con los tratados internacionales y con el sistema interamericano, que si no después además acarrea responsabilidad. El año pasado se discutió paso de lo internacional a lo local, pero se discutió en la legislatura porteña una ley de responsabilidad del Estado muy parecida a la aprobada a nivel nacional, y nosotros habíamos propuesto, nosotros y nosotras, invertir la carga de la prueba en casos de violencia institucional, y que no sea el denunciante quien tenga que, bueno, que además sea víctima, quien tenga que probar, sino que esté en el Estado demostrar que no fue así. Bueno, no nos aceptaron esa modificación, pero lo mencionaste y lo quería traer. Y respecto a la restricción al uso de armas de fuego, está contemplado en el proyecto, tal cual lo decís, ¿no? Fuera de la jornada laboral no se puede usar, y que además policías con denuncias por violencia de género no puedan portar armas de fuego. Está anotada Verónica García Valerión. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero celebro la decisión política de la presentación de este proyecto. Gracias, Miriam, por tu lucha, y gracias a los compañeras diputadas y legisladores que están impulsando y llevando adelante esta decisión. Yo quería hacer unos aportes puntuales con respecto a la ley, o sea, al proyecto, particularmente en el artículo 6, cuando menciona la composición de los centros de recepción y denuncias. Particularmente sabemos que ninguno está exento de sufrir violencia institucional, pero que claramente los grupos vulnerables son los que habitualmente sufren esta violencia: los colectivos migrantes, los colectivos trans, las poblaciones con menores recursos. Y en este sentido, incorporaría en ese artículo, por ejemplo, incluir traductores, porque sabemos que, bueno, la colectividad senegalesa es una de las que mayor, habitualmente sufre estos actos de violencia institucional, y que claramente eso dificulta el acceso a la información, a hacer la denuncia. Entonces, más allá de los profesionales interdisciplinarios, incorporaría algún traductor, o que haya la disponibilidad en alguna comuna de algún traductor para estos casos. Por otro lado, con respecto a la formación, que hace mención en varios artículos, particularmente en el 23 y en otros, haría hincapié que, más allá de que se menciona que se forme a la policía en materia de derechos humanos, en algunos artículos se menciona la perspectiva de género, e incluiría la perspectiva de género y diversidad y interculturalidad, porque me parece que, bueno, es una de las problemáticas que se ven en estos actos, ¿no? Digo, la población migrante es una de las que hemos visto, tanto en Once como en Flores, las situaciones aberrantes que han sufrido, y que claramente esto es a raíz de la xenofobia, la discriminación, y para mí el desconocimiento. Entonces me parece que en estos conceptos de interculturalidad, bueno, y de diversidad, ¿no? También, como mencionaron varios, de las detenciones a las compañeras trans. Y con respecto a nivel general, me parece que en el acceso a la asistencia de las víctimas, no sé si esto es posible y habría que verlo, pero me parece que habría que acentuar en el tema de la igualdad en el acceso a la justicia, en la accesibilidad y la gratuidad, ¿no? En esto muchos de los migrantes temen hacer las denuncias porque muchos se encuentran en situaciones de irregularidad y, bueno, y en la falta de recursos. Entonces me parece que si podemos especificarlo en la ley, y digo esto, el acceso a la igualdad de derechos y a la igualdad del acceso a la justicia, tanto en la gratuidad como en la accesibilidad, me parece que haría mención o hincapié en esos artículos. Nada, simplemente eran estos aportes. Muchas gracias por esta iniciativa. Muchas gracias, Vero. Melissa de Oro. Sí.
Bueno, muy interesante realmente toda la charla y el proyecto de ley, realmente que lo he leído con mucho detenimiento. Me ha parecido un aporte muy valioso. Creo que las explicaciones que ha dado Miriam, a quien conozco y respeto y valoro muchísimo, han sido muy, muy claras. También la lectura sobre lo que son las fuerzas, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese origen ha sido una policía mal armada, o sea, no quiero usar la palabra parida porque me resulta machista, pero ha sido armada con lo peor de la federal, los sectores más recalcitrantes, los más patriarcales y los más ligados a la represión incluso de la dictadura, ¿no? O sea, el armador fue Fino Palacios, entre otras cosas. Entonces, de alguna manera, ha sido una policía que ya viene con un armado realmente terrible. Y luego, bueno, cuando se configura como la policía de la ciudad, arrastra todo eso y arrastra todos sus cuadros, digamos, mayores, ¿no? Su jerarquía, con toda esa performatividad represora, ¿no? De una manera violenta. Y ahí es muy complejo el tema. Es una policía que arrastra también el concepto de defensora de la moral, ¿no? Muy ligado al concepto de la dictadura, donde éramos un país católico, cristiano y defensor de los valores occidentales, de alguna manera, y eso hace que esa policía sienta un cierto supremacismo moral, que hace que sus actuaciones de alguna manera tengan ese veto, se consideran cuidadores de la moral pública, ¿no? Y esa no es la función de la policía. O sea, la función de la policía es prevenir el delito, en todo caso, no ejercer un control de la moralidad pública, salvo, por supuesto, cuando caemos en situaciones de exhibicionismo o de relaciones obscenas, ¿no? Que eso es un marco totalmente diferente. Pero me parece que ahí también hay una beta que la violencia policial se exacerba, ¿no? Como fue el caso de las chicas besándose, creo que fue en Constitución, ¿no? Que le costó un proceso penal bastante largo, porque la gente de policía no pudo resistir ver a dos mujeres besándose, ¿no? De alguna manera eso implicó tener que intervenir moralmente, ¿no? Si hubiera sido una pareja hetero, no lo hubiesen hecho, porque se ajusta a las normas morales, ¿no? Y me parece que eso es algo que también hay que modificar, eso es lo que hay que trabajar. Esta es una policía mal formada, es una policía que demanda mucho trabajo educativo, una mayor profundidad en cuanto a lo que es los valores de la diversidad, ¿no? Aceptar que vivimos en una sociedad amplia, diversa, y que toda la ciudadanía, más allá de su género, su orientación sexual, su color de piel, su origen social, debe ser respetado, ¿no? Es una policía clasista que persigue, por supuesto, los sectores, como lo planteó muy bien Miriam, ¿no? Persiguen a la pobreza, ¿no? Y que busca ejercer una especie de limpieza, así entre comillas, étnico-social, ¿no? Donde desplazar de los espacios más visibles, de los espacios públicos, a los sectores populares, ¿no? No en vano, la UCEP fue uno de los organismos que primero se crearon el gobierno de la ciudad cuando llegó el macrismo, que fue esa unidad de control ciudadano del espacio público, ¿no? donde se buscó barrer bajo la alfombra a los sectores que vivían en la calle. O sea, esa limpieza de espacio público, social, ¿no? Entre comillas, por supuesto. O sea, todo eso hay que modificarlo, todo eso hay que cambiarlo, y para eso hay que luchar y seguir trabajando, ¿no? Creo que lo más importante es seguir profundizando esto para que quienes trabajan en la vía pública, ya sean los manteros, los vendedores callejeros, los migrantes senegaleses, las trabajadoras sexuales, no sean violentadas. Y para eso hace falta también que los códigos contravencionales no le den tanto espacio de arbitrariedad al manejo policial, porque es ahí donde está la ambigüedad, donde la policía excede siempre la norma. Y es muy difícil que quienes vienen de los sectores populares y trabajan en la vía pública puedan hacer una denuncia. Eso es lo que viene a corregir en parte esta ley. Pero hay que ser muy cuidadosa, porque para quienes viven en el espacio público, trabajan en el espacio público, hacer la denuncia implica el riesgo de vida, el riesgo de no poder trabajar en ese espacio nunca más, tener que irse de esa zona. Eso le pasa mucho a las trabajadoras sexuales, que no denuncian las situaciones de violencia por temor a ser
asesinadas o a ser violentadas permanentemente. Y eso ocurre y ha ocurrido históricamente. Entonces hay que seguir con esta ley, profundizarla, pulirla si hace falta, pero hay que seguir avanzando. Muchas gracias, compañeras y compañeros, compañeras. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, Melissa, muy clara como siempre. Está anotada Blanca Flores. Buenas tardes, compañeros. Soy Janet Flores, parte de Generación Evo Argentina. Bueno, a mí me parece que este proyecto contra la violencia es un paliativo. Lo que también nosotros tenemos que profundizar es en la formación política, ideológica y despertar al pueblo. Necesitamos que este pueblo sea consciente de lo que le pasa, de esta violencia que se ejerce contra el mismo pueblo, ¿no es cierto? Porque es importante que la gente esté consciente de esto, porque ¿de qué sirve que se puedan hacer leyes cuando en la próxima elección se cambia de gobierno y se retrocede? Es como cuando estuvo Macri y muchos de nuestros derechos fueron violentados. Entonces, para sostener este proyecto y esto que está empezándose a fortalecer, necesitamos que la gente esté comprometida también con esta lucha. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que bajar a los barrios, hablar con la gente, hacerle consciente de que tiene que defender este tipo de proyectos, y no solamente este tipo de proyectos, sino este tipo de país que queremos, para que se defienda y para que todos lo carnalicen y lo hagan posible de defender, porque es bueno avanzar con distintos proyectos que se puedan lograr, pero ¿de qué nos sirve si vamos a retroceder? Y siempre se va a retroceder mientras no haya esa conciencia en el pueblo, esa conciencia social que necesita defender cada derecho que se va logrando. Entonces, yo lo que invito también es a que vayamos pensando de esa manera, de cómo empoderar a la gente, empoderar al pueblo para que todo lo que estamos logrando no se nos pierda de aquí a 4 años cuando tengamos que votar a un nuevo gobierno. Es importante la formación política, repito, la ideología y el despertar del pueblo, porque el pueblo es el soberano, el pueblo es el que decide qué políticas queremos para el futuro, y el gobierno es el que está ahí, como ahora este presidente está a favor del pueblo y las políticas que está haciendo lo va haciendo a favor de ese pueblo. Entonces necesitamos pensar también en eso, cómo vamos a llegar a sensibilizar a todo el pueblo para que también agarre esta herramienta de este proyecto para que lo defienda y para que esto no se nos pierda y sea una lucha constante de los que menos tenemos ese derecho, ese poder de poder reclamar ante todas las injusticias. Más que todo lo digo esto como migrante, porque lo vivo en carne propia, lo viven en carne propia mis compatriotas, todo el avasallamiento que sufre de ese poder policial, y no solamente policial, institucional, ya sea en salud, ya sea en educación, ya sea en distintas instancias. Pero eso, ¿cómo se cambia? Lastimosamente se llega a esto de la formación política, de empoderar a todo el pueblo, de que ese pueblo se agarre de ese derecho y lo defienda. Eso es nuestro pensamiento, y la verdad me alegro y espero que este proyecto se pueda dar, que es una gran ayuda más que todo para la violencia institucional. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Janet. Está anotada Macarena. Quedan 6 personas anotadas. Si les parece, con quienes ya están anotadas, cerramos la lista de oradores y oradoras, así podemos en algún momento ir dando un cierre, pero seguimos con los que están. Maca. Buenas, hola compañeros, compañeras, compañeros. Nada, yo soy Macarena, soy de la Juventud Villera de Frente de Villas de la Cámpora. La verdad que comparto todo lo que dijeron los compañeros hasta ahora, me parece que es todo muy acertado el análisis. La verdad que más que decir que desde este sector, como joven y como villera,
reconozco en carne propia lo que es, digamos, la violencia institucional hacia mí, personalmente, y hacia mis pares, ¿no? Es algo muy común, es algo de todos los días, acá es moneda corriente, vivir y sufrir este tipo de avasallamientos de las fuerzas policiales, de todas las fuerzas, digamos, de seguridad. La verdad, se incrementa muchísimo más acá en la ciudad. Actualmente, justamente estoy acá en Playón de Chacarita, donde la policía entra constantemente, hace revisaciones, hace sin ningún sentido a los pibes, los apalea, les pega, los detiene, los insultan, más si son personas extranjeras, más si son pibes extranjeros, con más razón, con más ensañamiento lo hacen. Entonces, más que compartir esto, que es una vivencia que es algo que se vive muy, muy normalmente acá, lamentablemente, más que compartir eso, creo que no tengo nada para aportar. Creo que el proyecto es lo mejor y es algo que nosotros nos debíamos como sociedad, desde el histórico, la última dictadura militar, digamos, creo que la policía, y más que nada la de la ciudad, que es ahora bastante nueva, creo que nada, está muy, muy zarpado con el tema de la violencia, con el tema del abuso de la policía. Todo el tiempo te imponen que ellos son, digamos, la autoridad y que más que ellos no hay, entonces se hace lo que ellos dicen y listo. Así que nada, compañeros, la verdad dejo lugar porque sé que hay muchos que están para hablar, agradezco el espacio y bueno, nada, esperemos que salga todo como tiene que salir, estaremos en las calles donde tengamos que estar para acompañar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Maca. Allí estaremos en las calles. Está anotada Martina. Martina y después Dolly, que acá Miriam me recuerda. Sí, está Dolly. Ahora Martina Pelinco y luego Dolly. Hola, bueno, Martina Pelinco, de la Universidad Transvillera, compañera política de la Cámpora, y formo parte del colegiado del Frente de Diversidad y Disidencia. Bueno, nada, también formo parte ahora de la mesa de la Argentina Plurinacional, como mujer trans, travesti. Bueno, nada, un poco entendiendo lo que es la reforma judicial, todas esas cosas que en la villa no se hablaban, esas cosas, y entendiendo... y entendiendo para qué sirve esa ley, ¿no? ¿Qué significa de a poco, ¿no? Porque realmente en las villas no existen esas cosas, mucho más en las zonas rojas de las villas. No existen esa política, esa ley, como se la quiera decir, pero bueno, vamos entendiendo y vamos organizándonos y vamos acompañando a que esto se concrete, se realice y realmente se empiece ¿no? a cumplir en las villas, en las zonas rojas, en las mujeres travestis trans, en las pobres, en las migrantes, ¿no? En todas. Y creo que es un miedo a la vez, ¿no? Un miedo de que, como se dice, esa ley sea como la policía, ¿no? Que tenga poder y a la vez que con su poder nos destruya. La verdad es que hay tantas cosas que desde las personas que vivimos en los lugares realmente vulnerados, juzgados, ¿no? Lo entendemos eso, que cuántas veces nos ponemos a veces a enfrentarnos con el poder, ¿no? Una de las cosas, como siempre decimos, ¿no? Acá en la villa, ¿cómo es la policía, no? La policía tiene tanto poder, ¿no? Su poder, ¿para qué sirve su poder, no? Su poder armamento, su poder institucional, ¿para qué sirve, no? Si sirve para atacarnos o si sirve para defendernos. Entonces creo que hay tantas cosas que realmente hay que explicarlo bien,
hay que llevarlo a los lugares vulnerados, hay que llevarlo más que todos ahí, y a las que menos poderes tienen. Hay que llevarlos ahí, a visibilizar esto, hacerlos entender, ¿no? Porque realmente pasa por acá que no sabemos todavía bien cómo existe. Pero para eso estamos, como se dice, las representatividades, ¿no? Las responsables, las referentas, como se llamen, como se quieran llamar, ¿no? Los responsables políticos, ¿no? Para eso estamos, para llegar ahí, para hablar, ¿no? Como se dice, si la lucha es de todos, o de todas y de todos, vamos a concretar muchas cosas, vamos a conquistar muchas cosas. Pero si la lucha va a ser por un sector, siempre, por más que haya ley, por más que haya lo que sea, se va a cumplir en un sector nomás, no se va a cumplir en todos lados. Entonces eso tenemos que hacerlo presente, más que todos, los que tenemos a veces oportunidad de ser visibilizadas, ¿no? Como migrantes, como villeras, como travestis, como trans, como pobres, como negras, como indígenas, tenemos que luchar esa parte, de llevarlo, de luchar, de resistir. Porque no solamente la violencia está, ¿no?, en los policías nomás, sino que también está en partes de tu círculo, en partes de cuando una empieza como travesti, trans, a caminar, a defender, no a defenderse, porque yo al menos digo, no hay que defenderse, hay que defender, ¿no? Y en esta parte digo, hay que defender al pueblo, ¿no? Y cuando una como travesti, trans, empieza a defender a su pueblo, ¿no? Travesti, trans, a su pueblo villero, o a lo que sea, ¿no? A su pueblo, tenemos que cuidarnos más, porque es donde que ahí empieza la batalla, la guerra contra los que pelean por su pueblo. Y no les interesa nada. Y te llegas con la sorpresa hasta que de tu propia hermana puede a veces ocasionar o querer destruirte. Entonces eso tenemos que cuidarnos cuando empezamos a crecer con nuestro pueblo. Cuando el pueblo se comienza a levantar y a crecer, tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque ahí van a venir a liquidarnos. Entendamos eso. Y ahí van a tener que confabular y acompañarse de autoridades. Y ahí es donde que empieza a trabajar la policía, por miles de cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, las travestis y la trans, con todo esto. Cuando empezamos, como se dice, a mover el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado las travestis y las trans. Agradezco y realmente felicito que estén acá las compañeras travestis, acá también, ¿no? Los compañeros de LGBTI que están acá también, porque sé que van a acompañar con esta lucha, sé que están acompañando con esta lucha, con esta ley, con esta reforma, como se dice, que la voy entendiendo de a poco, porque nunca en mi vida yo hice una denuncia, nunca en mi vida vi a mis compañeras, al menos las que conozco, hacer una denuncia institucional, porque era como que si te entregaras a la muerte ya, porque te iban a agarrar de miles de maneras y a matar de miles de maneras. Entonces creo que esto es una reflexión grande para que nosotras, las travestis y las trans, sigamos resistiendo y no confiemos en nadie, solamente en nuestro pueblo, solamente en nosotras tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque vienen por nosotras y nos van a liquidar a nosotras. Y no confiemos en nadie, solo en nosotras, compañeras. Si están acá mis compañeras, travestis, trans y LGBTI, tenemos que seguir unidas, tenemos que estar unidas. Y vamos así a cambiar el mundo, vamos a transformar el mundo, que sea realmente una verdadera ley para toda clase social, porque todavía va a existir las clases sociales. No se sabe hasta cuándo, pero va a existir. Y tiene que ser esa ley para todas clases sociales, para todas mujeres, para toda ciudadanía, como se dice, para todo tipo de género, que sea esa ley para todos. Dejo la palabra. Muchas gracias, Martina, con esa fuerza. Gracias, Martí. Dolly tenía la palabra.
Hola a todas y a todos. Bueno, es muy cortito lo que yo quería aportar. Primero, celebrar este proyecto que se pueda presentar en la legislatura y bueno, si le tenemos que dar pelea, le vamos a dar pelea. Yo leí el proyecto y una de las cosas que se me vinieron a la memoria, hoy Miriam me preguntaba los casos de los chicos, y yo no tengo tanta memoria, porque la verdad que son muchos, pero uno de los casos que acompañé, me acuerdo, fue en Barracas, el de Paragüita, que, que, que fue condenado el policía, creo que fue el primer policía de la ciudad condenado por el asesinato del Paragüita. Pero hablaban de la formación. ¿Quiénes forman a estos nuevos policías de la ciudad? Y me había comentado mi hijo hace unos días, hace un tiempito atrás, él trabaja en el parque en Palermo, y había habido una situación de violencia y él estaba ahí, se acercó para ver qué es lo que estaba pasando, y el policía este de la ciudad, que ya era grande, me dice mi hijo, pero seguramente fue trasladado de la federal a la ciudad, le dice, no, entre todas las conversaciones dice, a nosotros nos dicen que es preferible que juzguen a 3 a que nos bajen a 6. Mi hijo le respondió, la verdad que me voy porque me das asco. O sea, esto tiene que ver con la formación, porque yo puedo ir y contarte mi historia, pero y el que le cuenta, el que le enseña a ese policía, ¿qué historia le cuenta? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Que es muy importante. Una, porque lo vi personalmente, que muchas veces sí son violentados, la misma fuerza, pero también le enseñan esto, ¿no? Que es preferible que juzguen a 3 y no que bajen a 6. O sea, a ellos no les importa si vos tenés o no tenés y disparan. A ellos no les importa violentarte a vos por las condiciones que te dan, porque ellos creen que vos sos un delincuente, porque consideran que sos un delincuente por tu vestimenta o tu forma de vida, ¿no? Es importante este proyecto, pero también es muy importante que nosotros sepamos cuando a ellos le dan cátedra, cuando le enseñan o lo están formando, de qué manera lo están formando y quiénes y de dónde vienen las personas que lo están formando. A mi hijo, a Ezequiel de Monti, lo mató la federal, pero seguramente muchos de esos policías que estaban en la 34 en ese momento hoy son de la ciudad. Así que es eso, ¿no? Que tomemos en cuenta quiénes son los que les dan cátedra, quiénes son los que lo están formando como policía, más allá de que está bueno las clases que se incorporan de derechos humanos, pero hay que ver cómo los forman a ellos y estar muy atento a esto. Y bueno, nuevamente gracias a los que están presentando este proyecto y que acá estamos, como madres en la lucha contra la impunidad y como madres de víctimas de violentados por la fuerza de seguridad. Gracias. Muchas gracias, Dolly. Central la cuestión de la formación. Ahora están anotadas Andrea Acevedo, Paula Raigada después y Jeffrey luego, y ya ahí cerramos. Aviso porque además nos están apurando de sistemas que nos cortan el Zoom. A todos les que igual en el transcurso se tienen que ir yendo, gracias por estar. Andrea. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Realmente felicitarles por este proyecto. Para mí, como colombiana, representante en este momento de la voz de mis compañeros de la Asamblea de Colombianos en Argentina, recibir la solidaridad de ustedes en este momento de tanta crueldad en Colombia, el incremento de lo que ya veníamos sufriendo de tantos años como son los abusos policiales, un país donde quizás todavía no se puede hablar de una manera tan formada de violencia institucional, porque hasta hace muy poco los fusiles no nos permitían ni siquiera sentarnos entre trabajadores, entre compañeros del campo popular, a promover ideas sobre una Colombia renovada
después de lo que sería el posconflicto, y en el medio nos agarra este momento que es de público conocimiento para todos, y que esperamos seguir contando con la solidaridad de todos ustedes. Pero en este momento también quisiera poner en conocimiento lo que me aboca a este lugar, es un acuerdo firmado entre el anterior gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Colombia a través del Ministerio de Defensa de Colombia, de la Policía Nacional y el entonces Ministerio de Seguridad de Argentina. Un acuerdo de cooperación policial como quizás pueden existir con muchos países, y con esta situación que se vive, que es que la seguridad es un modelo que se exporta, lo comentaba antes la compañera Dolly de Monti, y no es menor porque cuando ella hablaba justamente de cómo se recibe la formación policial, nosotros desde las organizaciones de derechos humanos colombianas con presencia en Argentina, hace mucho que denunciamos cómo el modelo de seguridad colombiano ha intentado exportarse y lo ha logrado en muchos lugares como un modelo de una doctrina que, valga la particularidad, que acá estábamos hablando de seguridad democrática, resulta que ese es el nombre que le ha dado el expresidente Álvaro Uribe Vélez al modelo de seguridad que implantó desde su gobierno en el año 2003. Y es un modelo de aniquilación, es un modelo de persecución, es un modelo donde la policía colombiana está militarizada, ya tomando previamente lo que venía siendo la doctrina colombiana en esto de la seguridad democrática, que no hizo nada más que replicar el modelo de seguridad del entonces presidente Bush, donde este modelo de seguridad democrática se basa en otro modelo para la seguridad militar, que es referido a la defensa anticipada, a la legítima defensa anticipada, y llevado esto a los modelos de seguridad policiales es la promoción de lo que en Argentina han desarrollado también y se conoce como el gatillo fácil. Nos parecía muy importante dar a conocer este acuerdo firmado porque es preocupante para nuestra comunidad colombiana con presencia en Argentina, y creo que para el interés de todas las personas que quieran luchar contra la violencia institucional, saber que estos modelos de seguridad que se pretenden exportar, que tienen participación en actividades operacionales, que realizan intercambios de normativa, asistencia técnica, asistencia jurídica, participación en acuerdos internacionales, participación en charlas de interés, donde precisamente se habla de cómo debe ser tratada la población. Y en nuestro caso es muy particular porque la preocupación también de este acuerdo de seguridad tiene que ver con hablar del terrorismo. Para nosotros el terrorismo es algo que podemos condenar claramente, pero que lamentablemente ha sido la forma que ha encontrado a partir de esta doctrina de seguridad democrática mal llamada, cometer las peores violaciones de derechos humanos contra cualquier población, contra cualquier grupo que no se precie de ser seguidor de las políticas del gobierno, que cuestionen, y estoy hablando de los sindicatos, estoy hablando de los barrios vulnerados, estoy hablando de los trabajadores, los estudiantes, las personas que estén en la calle y no estén cumpliendo con alguna normativa policial, porque también es eso lo que se inculca, tener prácticamente una ética de vida fundamentada en lo policial. Y este acuerdo, que fue firmado, como decía antes, entre los dos ministerios, con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, queríamos darlo a conocer para manifestar nuestra preocupación de que este tipo de políticas firmadas durante un gobierno como era el de Mauricio Macri y el actual de Iván Duque, que tienen una visión muy particular, que ya sabemos, sobre las fuerzas de seguridad, no puede ser el modelo que se replique. Si algo quisiéramos nosotros es llevarnos de acá esta actividad, estos proyectos de ley,
la participación de legisladores y diputados que siempre han estado colaborándonos y hablando del proyecto, de los proyectos en Colombia referidos a la consecución de la paz. Esa es la seguridad que queremos exportar, hablar de violencia institucional en Colombia, que podamos con ustedes tener otro tipo de colaboración referida a los migrantes y refugiados que tienen que, principalmente las personas refugiadas o exiliadas por el modelo de seguridad colombiana, pero no de incluir una temática como el terrorismo, ajena a que podamos participar las organizaciones de la sociedad civil, porque es un acuerdo, como decía, firmado entre instituciones, ajena a que pueda verse con la perspectiva de un modelo, de un actual gobierno que recupera esta creencia en la seguridad democrática bien llamada, como exponían ustedes. Y en ese sentido, llamarles a que conozcan el acuerdo y lo puedan... Perdón, te pido mil disculpas por interrumpirte, queda muy mal, pero nos van a cortar el Zoom a las 19 y querría que lleguen a hablar el resto, así que si podés, así le dejamos. Era el cierre ya para llamarles a que pudieran conocer el acuerdo y entre sus asesores de distintos lugares políticos puedan manifestarse de alguna manera para rever este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y perdón por haberte interrumpido. No quiero que se queden sin poder hablar les anotades. Bueno, Paula Raigada, Jeffrey y Nicolás Torres, que yo me había olvidado de nombrarlo, así que por favor metámosle así llegan a hablar todo eso. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias, Lucía, por la invitación. Gracias a las compañeras también y los compañeros y las compañeras que están presentes. Para hacerlo rápido, nosotras hemos estado leyendo el proyecto y la verdad que nos parecen algunas cosas sumamente interesantes, por ejemplo, el haber agregado la perspectiva de género, a lo cual quizás habría que agregarle géneros también, porque a veces cuando se habla del colectivo LGBT, se engloba todo un colectivo sin tener las particularidades, porque es cierto que parte del colectivo ha sufrido la marginalidad, también es cierto que quienes hoy concentran la marginalidad, concentran la falta de derechos, es el colectivo travesti trans. No en vano se está pidiendo una ley de cupo laboral trans, no en vano se está pidiendo una ley de reparación histórica, y no en vano tenemos un promedio de vida de que apenas llega a los 40 años. Por eso es mejor a veces ponerlo por escrito, porque lo que no se nombra no existe, y nosotras hemos no existido en las leyes durante muchísimos años. Las leyes generalmente se escriben siempre para personas cis, sin contener a las personas trans, pero también hay un pequeño error cuando las leyes se escriben sin contener a otro grupo de personas, como la compañera que bien proponía los traductores, también tener traductores para personas sordas y también tener protocolos para personas ciegas. Hay muchos casos, hay un caso en especial que las chicas que iban a estudiar en la escuela de ciegos, por ahí por la calle Medrano, había un acosador y siempre el policía venía y le preguntaba, a ver, ¿cómo estaba vestido? Obviamente que no le iba a poder decir cómo estaba vestido, solo podía saber cómo era su voz. Así, hay muchos colectivos vulnerados que necesitan la participación y que necesitan poder expresarse para tener una mejor calidad de vida. Pero también creo que en algún momento habrá que pensar una integralidad mucho más grande, porque hay que pensar en los funcionarios que no funcionan. No puede ser que en la ciudad de Buenos Aires se obligue a las familias a que los niños y las niñas vayan a las escuelas. Tenemos un caso de una compañera que tiene más de 70 años, vive con su nieta, vive en un espacio muy pequeño, a pesar de que recién está vacunada. Es muy complicado que la nena vaya a la escuela todos los días y existe un riesgo de que a pesar de que tenga la vacuna, ella pueda contagiarse de COVID en plena pandemia. Ahí también existe violencia institucional, como existe en el sistema de salud. Cuando nosotras nos vamos a atender, no nos tratan como deben tratarnos, nos tratan mal como tratan a la mayoría de los pobres, pero también a veces ni siquiera respetan nuestra identidad autopercibida. Y para hacerlo lo más rápido posible, tampoco puedo decir
que lo que siempre repara estas cosas, además de la política, es la organización. Nosotras hace mucho tiempo, de casualidad, o quizás porque el destino mismo marcaba que las cosas debían ser así, nos encontramos en un salón del Congreso de la Nación con un grupo de mujeres que estaba pidiendo justicia por sus hijos. Ese grupo de mujeres, que en ese momento no tenía nombre, hoy tiene un nombre y tiene una figura, que es la figura de Miriam, la figura de Dolly, la figura de Carola, la figura de Ale, la figura de Lidia y la figura de Normita. Todas esas compañeras abrazaron nuestra causa y la abrazan todavía, por ello el hincapié en el discurso de Miriam de nombrar, porque nos abrazamos en la misma lucha porque vivimos las mismas injusticias. ¿Saben qué? Lo que salva a nuestros colectivos vulnerados es la organización. Y la organización que vamos haciendo desde los sectores populares, con todos estos colectivos, con las sordas, con las putas, con las ciegas, con las villeras, lo que hace es construir un futuro mejor. Agradecemos la posibilidad de participar, agradecemos el tiempo que se toman para redactar estos proyectos que seguramente van a mejorar la vida de nuestro pueblo. Y también agradecerle a Paula Penaca, quien ha estado presente con nosotras, con las compañeras de la Mar, durante la primera parte de la pandemia, que fue muy dura, y ahí estuvo Paula dándonos una mano, y como peronistas siempre somos agradecidas de quienes en el momento que necesitamos nos pudo dar una mano. Así que Lu, gracias por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias, Pau. Bueno, Jeffrey y Nicolás, y cerramos. Sí. Bueno, un poco agradecer el encuentro de hoy. Nada, un poco solamente subrayar que esta ley es necesaria en estos tiempos que se vienen, es necesaria en este tiempo que las juventudes migrantes agradecemos que se traten, porque hay que hacer un cambio necesario para las violencias policiales a las diversidades, pero también a los jóvenes migrantes, estos jóvenes laburantes que están en Plaza Miserere, a los comunidades senegaleses que son constantemente violentados por la policía, y también esto que se nombró muchísimo, las familias, que somos también las que acompañamos esos procesos legales que a veces son tan hostiles y tan violentos también para los familiares y sin respuesta que tenemos siempre. Así que nada, ponemos a disposición las juventudes migrantes y las disidencias cuando se trata en comisiones para poder defender este proyecto y si es necesario ver la forma de los cuidados para salir a las calles y encontrarnos y poder defender lo que lamentablemente la justicia y la policía no nos defienden ni nos cuida en las calles y no nos violenta constantemente. Así que solamente subrayar eso y gracias por la convocatoria, Lu, y a todos los legisladores por esta ley que es tan necesaria en estos tiempos y en este proyecto de ciudad que queremos para todas, todos y todas. Gracias, Jeffrey. Nico. Bueno, en primer lugar, decirle buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Creo que este es un proyecto que hacía falta en los pueblos, en los barrios, ¿no? Yo quería ser cortito y eficaz y hacer hincapié en la violencia institucional que también sufren los pibes privados de su libertad, ¿no? Por experiencia y porque creo que todo lo que están acá tienen algún familiar, algún ser querido, algún amigo, algún compañero que estuvo privado de su libertad, y la verdad que la violencia y el maltrato hacia los familiares y hacia los detenidos es una cosa que se tiene que hacer justicia, primero por las condiciones en las que van las familias y segundo por los pibes, por las situaciones que lo están pasando, ¿no? Creo que el 80% de la población carcelaria son jóvenes, y de esos 80%, el 60% de los jóvenes que están privados de su libertad son lastimosamente por víctimas del Paco, ¿no? Y hoy quiero ser una voz de ellos y dejar en pie eso, así que apoyo el proyecto, acompaño a las compañeras, a las madres, saben que tienen nuestro apoyo y no quería dejar escapar ese pequeño detalle. Y nada, compañeros, estoy muy contento por lo que se viene dando y a seguir militándolo y a patearlo en las calles. Muchas gracias, compañero. Bueno, ya llegamos al final de la actividad, gracias a todos, además por haberse quedado. Fue largo, pero me parece que era importante poder escucharnos y la verdad que recoger experiencias y aportes que son muy necesarios para seguir trabajando en esto. Quería agradecer también a los compañeros que laburaron también para la redacción, a Lucía, que está ahí moderando, y a Kevin, que no pudo estar ahora porque está con algunos temas, a Carla Chipana, que la veo por ahí. A veces el laburo legislativo
tiene eso, ¿no? Una visibilidad muy importante de las caras de quienes son los diputados y diputadas que presentan los proyectos, pero hay un grupo enorme de compañeros trabajando para que eso sea posible, y bueno, compañeros que además trabajamos y militamos con este conjunto de colectivos, así que agradecerles, y creo que se ha dicho de todo. Con esa fuerza que transmitieron, empujaremos estos temas dentro y fuera, sobre todo porque la fuerza no está en las bancas ni en los palacios legislativos, sino en las calles, en los barrios y en cada territorio de militancia y de construcción política. Así que gracias, no la hago más larga, que ya estuvimos, y gracias a Pau, sobre todo además por habernos acompañado, y a Miriam. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.